convento franciscano para profundizar y empaparnos de la historia de nuestra hermandad con la conferencia Orígenes e Historia del culto de la Santa Veracruz en Moguer, de la mano de nuestro hermano don Juan Antonio Hernández Morales. Juan Antonio Hernández Morales es un moguereño con residencia en Sevilla, licenciado en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Granada y actualmente desempeña su carrera profesional como técnico de gestión documental, biblioteca y archivo en el Servicio Andaluz de Salud. Crucero y soleano, no podría ser en otro emplazamiento sino este, cuna de la Veracruz y la Soledad, el lugar donde nos colme de sabiduría y anécdotas a través de su interesante conferencia. Como bien ha comentado Monte, es un placer para mí y creo que para todos los cruceros estar hoy aquí, casi 450 años después de que la Veracruz y posteriormente la Soledad fundaran capilla en el convento de San Francisco. Como bien dijo nuestro hermano mayor cuando se presentó el cartel y los actos conmemorativos, el 450 va a ser un volver a los orígenes, un volver a lo que siempre hemos sido, lo que pasa que a lo largo del tiempo y con el transcurso de multitud de vicisitudes a las que ha tenido que hacer frente la hermandad ha ido cambiando y se ha ido adaptando a los tiempos, algunas veces por motu propio y otras veces por necesidad. Lo que hoy sí os quiero hacer ver cuál es el verdadero origen de la hermandad, sus fines y cómo estos, desde que comienza en su fundación hasta los estatutos del siglo XIX, que son los que conocemos, porque sí han llegado hasta nosotros, la hermandad sigue casi igual en cuanto a aspectos como los cultos, la procesión ya no, porque cambió, la asistencia del socorro de hermanos, etcétera, con lo cual, a pesar de que han pasado muchos siglos, la hermandad se mantiene igual. Y sí vamos a conocer quizá un aspecto muy importante, que es cómo hay una vinculación entre dos advocaciones, pero que dan lugar a la misma hermandad, que es la Sangre y la Veracruz. Os va a quedar muy claro a raíz de esta charla y a través de los documentos, porque lo que vamos a ver constantemente son documentos que están alojados en el Archivo Histórico Municipal, así como en el Arzobispado de Sevilla o en el Diocesano de Huelva. Vamos a ir conociendo aspectos de la hermandad porque de antiguo no conservamos documentación. En la Guerra Civil desaparece la mayoría del archivo de la hermandad y tan solo nos quedan unos documentos. Pero eso no ha sido problema para que la hermandad pueda acudir a otros documentos para tener un transcurso, para conocer su travesía a lo largo de la historia, como ha sido a través de las mandas testamentarias, las visitas eclesiásticas que hacían al convento, etcétera. En los informes iban referenciando el estado de la hermandad, con lo cual nos hemos basado en esa documentación para hacer una cronología hasta el siglo XVIII. Si bien a veces acudo a la documentación del siglo XIX, que son los estatutos, para dejaros entrever que realmente hay una correspondencia de lo anterior, de toda la documentación fundacional del siglo XVI al siglo XIX. ¿Vale? Aunque han sido numerosos los trabajos publicados en los últimos tiempos sobre la historia de la hermandad, en un año tan señalado como este, incidir en el origen de las cofradías de penitencia y la adoración a la cruz nos permitirá profundizar sobre algunas cuestiones básicas que han aportado a luz de cómo se originó y desarrolló con posterioridad su culto aquí, en Moguer, al no contar hasta hoy con documentos propios que clarifiquen la fecha exacta de su origen. Nuestra tarea va encaminada a conocer el contexto y la comunidad religiosa en la que tuvo lugar el culto a la Pasión de Cristo, a través de la advocación de la Sangre y el estudio de algunas mandas testamentarias, y la advocación de la cruz. En este caso, nos centraremos en la licencia otorgada para la fundación de la Capilla del Señor y comprender de este modo la mentalidad religiosa de la época y de sus hermanos, además de centrarnos en lo que supuso tener un lugar de culto en el convento.
para luego concluir con las actividades propias de su cofradía: organización, cultos, procesión, asistencia y administración económica hasta la exclaustración y pérdida definitiva de la capilla. La llegada de los franciscanos a Moguer en la década de los 30 del siglo XIV marcó un antes y un después en la piedad moguereña, siendo este momento el punto de partida del culto a Dios hecho hombre. Los franciscanos, custodios de los santos lugares, fomentaron el culto al padecimiento de Jesús y manifestaron en sus elementos de la pasión, así como en las señales externas de la misma: la cruz, la corona de espinas, los clavos, la sangre y las llagas. Estas dieron lugar a prácticas de imitación de los dolores que tuvo Jesús en la pasión. La disciplina fue común en algunas órdenes religiosas: la de San Benito con los benedictinos, las clarisas con Santa Clara, cuyo convento se fundó en Moguer en 1337, pasando luego a las congregaciones de laicos influenciadas por las prédicas del dominico valenciano San Vicente Ferrer, quien introdujo la figura de los flagelantes en España a fines del siglo XIV, principios del XV. Dichas predicaciones posiblemente tuvieron calado en los frailes del monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza, en el cual nos encontramos, fundado en 1482, y también en los feligreses de Moguer, dando lugar a la cofradía que se conoció como Sangre. Aunque desconocemos la fecha exacta de fundación, los primeros otorgamientos localizados en el Archivo Histórico Municipal la sitúan en 1557. En este contexto, podríamos decir que se pasa de un culto individual, íntimo y personal a ambas devociones a un culto colectivo con la aparición de las primeras cofradías con carácter penitencial o pasionista. Como muestra de ello, el moguereño Alonso Cota solicitó en su testamento ser enterrado en la iglesia, pidiendo a la Cofradía de la Sangre que le acompañase, además de recibir donaciones como la realizada por Pedro Díaz, que donó a la misma 2 ducados, o simplemente reflejan los hábitos devocionales de la villa, como así lo hizo Francisco Ruiz. Las mujeres también pudieron ser hermanas de la cofradía. Es el caso de Isabel Hernández, que en 1569 dejó a la Cofradía de la Sangre 2 ducados para que le acompañara en su funeral. Estos otorgamientos, dirigidos a la Cofradía de la Sangre, fueron incrementando conforme su orden franciscana inició en 1570 la ampliación de la iglesia de este convento, cuyas obras concluyeron 2 años más tarde. En 1571, María González, esposa de Pedro de Espinosa, mandó dar para la obra de San Francisco 6.000 maravedíes y pidió a la Cofradía de la Sangre que le acompañase en su entierro. Cabría destacar sobre dicho año la preferencia de los testadores por ser enterrados con el hábito franciscano, como ocurrió más tarde con Leonor Díaz, mujer de Juan Rodríguez de Acastro, ausente en las Indias, quien declaró ser devota de San Francisco y pidió ser amortajada con el hábito de su orden, además de ordenar su entierro con la Cofradía de la Sangre a cambio de una limosna de 4 ducados. Mientras todo esto ocurría, en 1572, previa autorización del padre provincial de la orden, se realiza la venta de las diferentes capillas, arcos y altares y también enterramientos en esta iglesia. Sin embargo, los cofrades de la Sangre, como veremos a continuación, no adquieren ninguno de los altares disponibles en el nuevo templo. La fundación de la capilla de la Veracruz. Posteriormente, estos cofrades de la Veracruz piden a Fray Francisco Carrillo, guardián del convento de Nuestra Señora de la Esperanza de Moguer, un lugar donde fundar capilla, previa licencia del ministro provincial, quien les entrega un sitio para que lleven a cabo la capilla en el lienzo donde estaba la sacristía, hasta el testero y cocina. Dicho sitio solía ser casa y bodega de unos 20 pies de hueco, comprometiéndose el hermano mayor a realizar para el convento una nueva bodega, casa de mozos y caballerizas.
Además, se vieron obligados a exornar la capilla, colocar un retablo y hasta una reja de madera en sus arcos a través de la cual poder venerar la talla del Cristo. La licencia también obliga a la cofradía a suministrar cera para los cultos, sobre todo para la festividad de la Santa Cruz y la purificación de la Virgen, es decir, para el 2 de febrero, la Candelaria, e igualmente para los entierros de los frailes, como hacía ya la cofradía para el sepelio de sus cofrades. En el aspecto de la cera, quisiera destacaros que en toda la documentación, hasta bien entrado el siglo XVIII, la mayoría de los testadores donan cera a la cofradía. Hoy en día nos puede parecer anecdótico, pero en aquella época, sin cera, sin luz de vela, a unas determinadas horas era imposible, o el culto. Entonces imaginaros una atmósfera como esta, sin cera, era imposible, ¿no? Y era un bien básico y caro, porque la cera anteriormente era más pura, era de abeja y costaba mucho más que lo que puede ser la cera de hoy, que tiene mucha parafina y otros elementos, ¿no? También os quiero destacar esta diapositiva en la cual se detallan todos los firmantes de la fundación, del documento de fundación de la Capilla de Veracruz. Hay 28 firmantes, 16 frailes que se encabezan por Fray Francisco Carrillo, que era el guardián del convento por aquella fecha, y los hermanos y testigos que están encabezados por Antón García Vanegas, que es el primer hermano mayor de Veracruz que conocemos. Estos apellidos, sí quisiera destacaros, que van a repetirse en la documentación posterior que encontremos, algunos muy vinculados a la hermandad, y nos atestigua cómo, al igual que ocurre hoy día, la devoción a una hermandad, a unos titulares, va de padres a hijos. Pues aquí ocurría lo mismo, y por documentación que se ha visto con posterioridad, muchos de estos apellidos están vinculados a la hermandad. En cuanto a la ubicación de la capilla, como hemos visto, y como dice la licencia, si vemos este plano de la actual iglesia y claustro del convento, la capilla de Veracruz se ubicaba en la parte superior junto a lo que es el muro de la actual sacristía. Podríamos decir que la capilla ocupó lo que hoy día es la entrada del archivo histórico al claustro. En el alzado lateral vemos lo mismo, la capilla, vemos cómo se ubica entre el atrio, entre la calle tras los muros y el claustro del convento. Si estudiamos esta fotografía de los años 60 y 70, la capilla se ubicaba en este rincón, ¿vale?, que tenemos aquí, a los que muchos conoceríais en su época, los que tenéis mayor edad, que hubo ahí unos edificios, unas viviendas, y que incluso algunos de ellas, unas viviendas que eran del ayuntamiento, y algunas de ellas fueron destinadas a beneficencia. Para posteriormente, en el 92, se levantó el edificio del archivo histórico. Del edificio de la capilla no se cuenta con ningún testimonio gráfico, debido a que la misma, ya desamortizada, quedó en el olvido hasta llegar a la ruina por falta de uso, cosa que no ocurrió con la Capilla de la Soledad, de la cual sí poseemos imágenes al ser subastada y convertida en bodega por su nuevo comprador. Estaríamos, por tanto, como vemos en la fotografía, ante un edificio sencillo, escasamente decorado, como el resto del convento. Su planta sería rectangular, de unos 6 metros y un poquito más de longitud. No tendría comunicación directa con la iglesia, aunque sí lo estaría con la sacristía o con el claustro, además de contar posiblemente con un acceso directo a la calle. La medida de la capilla la hemos calculado en la licencia, indica que el espacio tenía unos 20 pies de hueco. Un pie en medida son unos 30 centímetros, pues si multiplicamos 20 pies por 30, nos sale unos 6 metros de longitud. La capilla era mucho menor que la de la Soledad, pero más o menos conocemos su espacio, ¿no?, lo que ocupaba su espacio. Queda constatado por las mandas testamentarias que contó con bóveda funeraria,
a raíz de las innumerables peticiones de enterramientos de sus cofrades y devotos, además de disponer de un corredor alto y otro bajo, que pudieran servir para separar a los hombres y las mujeres en las celebraciones. Por supuesto, el edificio tuvo un retablo en el cual se ubicó la imagen de nuestro titular de la Vera Cruz. De otro lado, tenemos constancia, por primera vez, de la existencia de la imagen de la Virgen bajo la advocación del Socorro, gracias a unas donaciones para su ajuar que tienen lugar en el 17. Sin embargo, en documentación posterior del 19 se alude a la Virgen como Dolores. La capilla fue situada en diferentes emplazamientos por los visitadores eclesiásticos que venían al convento. Unos la situaron en el atrio, otros en el claustro, circunstancia que llevaba a veces a confusión sobre su ubicación real. Probablemente el emplazamiento en el claustro pudiera deberse a la posible comunicación que tuviese con el mismo, como dejaron dicho algunos cofrades en su testamento. Esta fotografía de portfolio fotográfico del principio del 20 probablemente estuviera realizada desde lo que era la capilla, la zona de la capilla o la actual entrada al claustro desde el archivo del archivo histórico, ¿no? Historia de la capilla ya en el siglo XIX. En 1835 se desamortizó el convento y la capilla con la consiguiente expulsión de los frailes. A pesar de ello, las imágenes siguieron en esta última, aunque el edificio no pasaría por sus mejores momentos, una vez que pasó a manos del Estado. Esta contrariedad llevó a sus cofrades a solicitar en 2 ocasiones el traslado de las imágenes a Santa Clara, y no sería hasta 1868 cuando se autoriza, ya que por entonces el crucificado se hallaba en el presbiterio de San Francisco. En esta segunda petición que hacen los cofrades de traslado del Cristo y la Virgen a Santa Clara, aluden que como ya tuvieron que sacar el Cristo de la capilla, se ubicó aquí en el presbiterio de la iglesia de San Francisco y no se le podía orar o venerar de frente al encontrarse el Cristo ubicado junto al muro de la iglesia. A pesar de contarse con testimonios gráficos del convento, hasta de los destrozos provocados por la Guerra Civil, no se ha localizado nada sobre el edificio que en su día fue capilla. Tan solo se cuenta con una pintura atribuida a Francisco García, si bien algunos la atribuyen a Álvarez Josué, de la que no podemos afirmar con exactitud que fuese así el edificio que representa. Este es el único testimonio gráfico que tenemos, está con el óvalo este en verde, de lo que pudiera ser la capilla de Veracruz. Si bien no tenemos otro testimonio con el que comparar, ya fuera fotográfico, pero es el único testimonio así que nos ha llegado hasta nuestros días. La capilla, a pesar de haber supuesto un gran desembolso para los hermanos de la corporación, supuso una novedad en la religiosidad popular del momento. La Veracruz fue una cofradía privilegiada en este aspecto, pues la inhumación de los hermanos la diferenciaba frente al resto de cofradías, al no solo ofrecer labores de acompañamiento y cera para los entierros, sino además por permitir el enterramiento de otros devotos a cambio de una limosna. La fundación de la capilla bajo el culto de la Veracruz trajo consigo que se empezara a conocer a la cofradía bajo esta vocación. No obstante, el uso de la doble denominación, por separado, sigue apareciendo en los documentos, Sangre o Veracruz, hasta el siglo XVIII, tanto lo referente a la cofradía como al edificio. Pero sí es cierto que conforme vamos estudiando o se encuentra documentación del 18, especialmente ya toda la que hace referencia a la desamortización, ya se alude siempre a la hermandad como Veracruz, si bien antes utilizaban indistintamente los 2 nombres. Los enterramientos en la capilla, Sangre y Veracruz. En este aspecto cabe reseñar el registro completo del nombre de la cofradía en 1586, en concreto en el testamento de Sebastián Alonso, que estando en Moguer mandó que lo enterrasen en la iglesia y se le aplicaran misas de ánimas en el monasterio de San Francisco. Para ello dio 2 reales a la cofradía de la Sangre y Veracruz y pidió a su hermano mayor,
oficiales y demás hermanos que lo acompañaran en su entierro. En este caso, el testador no era vecino de Moguer. Usa el nombre completo y formal de la cofradía, en lugar del popular que usó la mayoría de los cofrades moguereños, que bien usaban el nombre de Sangre o el nombre de Veracruz. Los motivos de la fundación del espacio sagrado que nos ocupa bajo la advocación de Veracruz pudo deberse a la indulgencia que concedió el pontífice Paulo III y a la carta de hermandad que otorgó el ministro general de la Orden Franciscana, Juan Calvi, para todas las cofradías cruceras, y su incorporación a la doctrina seráfica para el disfrute de todas sus gracias. Sea como fuere, lo cierto es que los franciscanos se reservaron el derecho de oficiar las misas in memoriam celebradas en la capilla de Veracruz, y sus devotos manifestaban que deseaban inhumarse en la sepultura que el padre guardián estimara conveniente. A este respecto, cabría mencionarse el otorgamiento realizado por el presbítero Francisco Martín Breva, que pidió ser sepultado en la parroquia, además de pedir que se le dijeran cierta cantidad de misas por los frailes del convento. La confirmación de las dos advocaciones para la misma cofradía queda finalmente corroborada por las mandas realizadas por un matrimonio. Así, Inés Ramírez otorgó en su testamento ser sepultada en la capilla de Veracruz, mientras que su marido, Antonio Hernández, solicitó enterrarse un año más tarde en la capilla de la Sangre, donde ya estaba su esposa. Es destacable la labor que hacen los franciscanos para atraer a los fieles a su convento, y lo consiguen gracias a la creación de cofradías y a las devociones al culto que los fieles y los cofrades dan a sus imágenes. Ya por esta fecha no solamente estaba Veracruz en el convento, ya estaba la cofradía de Gloria de la Virgen del Rosario, estaba la cofradía de la Encarnación y después estaba la cofradía de la Soledad. Había un resurgimiento una vez que se finaliza la iglesia del nuevo convento, un resurgimiento, y los frailes lo hicieron muy bien a la hora de atraer a muchísimos fieles a su iglesia. También tenemos que destacar la ubicación estratégica del convento. Daros cuenta que se ubicaba entre el puerto y la principal vía de comunicación de entrada a Moguer. Toda la riqueza entraba a Moguer por el puerto y llegaba, las principales calles comerciales se ubicaban junto al Cabildo, a la plaza del Ayuntamiento. Los hermanos. Poco o nada sabemos sobre los requisitos exigidos a los hermanos para pertenecer a la cofradía crucera, pues a falta de sus primitivas reglas, desconocemos lo referente al ingreso de hermanos y sus limosnas. A través del documento fundacional de la capilla, conocemos que algunos de sus oficiales eran de un estrato social acomodado, pues ocupaban cargos públicos, alcaldes o regidores, o pertenecían a profesiones liberales, médicos, abogados, escribanos. En este aspecto cabría reseñarse que para la ostentación de determinados cargos, como el de hermano mayor y mayordomo, era necesario saber leer y escribir, o al menos defenderse o saber contar con un escribano cuando fuera necesario. Pues en muchas ocasiones, especialmente el mayordomo, debió de responder con sus propios caudales siempre que las cuentas de la cofradía no cuadrasen, con lo cual una persona que no tuviera una solvencia económica difícilmente se atrevería a ostentar el cargo de mayordomo o de hermano mayor de una cofradía, ¿no? Sin embargo, a la cofradía pertenecieron hermanos de todas las clases sociales, barberos, carpinteros, como queda confirmado por las mandas testamentarias, así como hombres y mujeres. Lo que desconocemos realmente es si éstas eran hermanas por pertenecer sus maridos a la hermandad o si, por el contrario, podían ser hermanas y pagar su propia limosna. La única diferencia real que hubo en la corporación fue el sitio que ocupaban sus hermanos en el cortejo, los hermanos de sangre, que eran los disciplinantes, y los hermanos de luz, que portaban las hachas o los cirios. Los cultos. La conmemoración de la Pasión de Jesús a través de la disciplina pública fue el origen de los cultos de la cofradía. Sin embargo, su principal festividad fue la Santa Cruz de Mayo,
el 3 de mayo. Así lo recoge la licencia de fundación de la capilla, como también las mandas testamentarias y las misas in memoriam de las que tenemos certeza documental, las cuales se celebraban ante el Señor de la Veracruz. Los cultos de la invención de la Santa Cruz se establecieron en el capítulo 3 de las reglas del 19, indicando que debían celebrarse con una solemne función en la que se cantaba misa y predicaba sermón. A la función debían acudir todos los hermanos que desearan alcanzar las indulgencias, entre ellas la obtenida en 1625 por la agregación a la Archicofradía del Santo Crucifijo de San Marcelo de Roma. El Cristo de San Marcelo de Roma, para quien no lo conozca, es el crucificado que estuvo en la plaza de San Pedro la pasada pandemia, cuando el Papa Francisco ofició la ceremonia de bendición Urbi et Orbi, y estuvo el Cristo de San Marcelo a la izquierda del altar y en el otro lado se ubicó un icono de la Virgen María. Igualmente, el Cristo de San Marcelo también presidió en la iglesia de San Pedro del Vaticano la ceremonia del perdón de la iglesia con motivo del jubileo del año 2000 y que ofició San Juan Pablo II. A esta archicofradía de San Marcelo sí os diría que también, además de Moguer, está agregada la Hermandad de Veracruz de Sevilla, la Hermandad de Veracruz de Almonte, la Veracruz de Andújar y un sinfín de hermandades de España. La procesión. La estación de penitencia la realizaba el Jueves Santo, desde el Templo de San Francisco, una vez se había puesto el sol. En principio participaban los hermanos disciplinantes, los de sangre, y los hermanos de luz, que debían de intercalarse entre los disciplinantes y asistirlos. La tarea de los hermanos de luz, además de iluminar la procesión, tenían que curar las heridas de los disciplinantes una vez que acababa la procesión. Estos hermanos de sangre participaron en el cortejo hasta el reinado de Carlos III, que en 1777 prohíbe dichas prácticas por indecorosas, abusos y desmanes. Ante ello, pues se prohibió ya la práctica de la disciplina. Si bien en España queda un reducto, que son los actuales picaos de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja. Yo no sé si recordaréis que todos los años, cuando llega Semana Santa, muchas cadenas de televisión conectan con dicho municipio y se ve las imágenes de los picaos o los disciplinantes en la cual se van flagelando la espalda. A la procesión, la cofradía destinaba la mayoría de sus ingresos. El cortejo era acompañado por el clero secular, los curas de la parroquia, y el clero regular, los frailes del convento. Desconocemos el acompañamiento. Desconocemos el número y tipo de insignia que participaron en el desfile. Estas algunas veces fueron portadas por los hermanos a cambio de una limosna, mientras que en el siglo XVIII incluso llegaron a ser asignadas mediante puja. Podríamos decir que estábamos aquí ante las primeras papeletas de sitio de la hermandad. Vemos que todo estaba ya inventado. Se desconoce el orden procesional, el tipo de andas y el itinerario seguido. Posiblemente, y por semejanza a sus homónimas de otras localidades, se dirigiría a la parroquia y luego volvería de nuevo a su sede fundacional. En la procesión participaba la imagen del crucificado, que en un principio sería portado por algún clérigo, no siendo de grandes dimensiones, seguido por la Dolorosa. En el siglo XIX, la cofradía realizó el mismo recorrido que la procesión del Corpus Christi, es decir, las 4 plazas del centro de Moguer, como sigue haciendo la procesión del Corpus Christi en la actualidad, ¿no? Y la estación de penitencia no debía de estar más de 3 horas en la calle. La asistencia y el socorro de hermanos. La asistencia prestada por la cofradía al hermano consistió en el acompañamiento del difunto y su familia, el velatorio, el traslado desde su domicilio al lugar de inhumación, además de proporcionar la cera necesaria, la inhumación de los hermanos y devotos que lo pidiesen y el sufragio de misas en recuerdo de los hermanos difuntos. Estas prácticas fueron regladas con mucho celo en las Constituciones de 1867, en la que se detalla el tipo de acompañamiento
y se introduce la administración del viático al enfermo, junto a la presencia de la insignia de la cofradía en los entierros. En cuanto a la administración económica, se desconoce las limosnas o cuotas de ingresos en la hermandad hasta bien entrado el 19. Lo cierto es que la mayoría de los ingresos eran obtenidos a través de las limosnas otorgadas por los hermanos en las últimas voluntades, el pago de la cera o las misas in memoriam, así como de las demandas que se solicitaban durante la estación de penitencia y que los recogen los visitadores eclesiásticos. Actualmente no se conserva ninguna tacita petitoria como tiene la Hermandad del Rocío de Moguer, ¿no?, y que todos conocemos. Pero si bien es cierto, y por paralelismo con la Cofradía de la Soledad, conocemos que la Cofradía de la Soledad, al verse afectada por la política religiosa de Carlos III, del rey Carlos III, que le impidió recogerse una vez que se ponía el sol, alegó en su defensa la pérdida de limosnas recogidas durante la procesión, con lo cual la Veracruz hacía lo mismo. Las inhumaciones en la Capilla del Cristo, tanto de hermanos como de los devotos, también supuso quizás la más importante fuente de ingresos, especialmente las limosnas que se recibían de los segundos por ser de una mayor cuantía. Habría que añadir también el beneficio obtenido por algunos tributos sujetos a diversas propiedades durante el siglo XVIII, aunque no fueron muchos y una vez que llega la desamortización los pierde. Podíamos concluir, llegados hasta aquí, que la devoción a la sangre de Cristo está totalmente ligada al surgimiento de las primeras cofradías penitenciales en el siglo XVI, y en este caso unida a la vocación de Veracruz, pudiéndose confirmar por la documentación que posiblemente se trate de la primera cofradía de carácter penitencial vigente hasta la actualidad. Su constitución debe ser anterior a 1573, pues cuando funda Capilla ya contaba con junta de oficiales y posiblemente con reglas, y que 1573 es la fecha de partida para la celebración del 450 aniversario, pues desconocemos su régimen jurídico normativo, lo que es decir, sus reglas. La Cofradía de Veracruz de Moguer se ajusta al canon de cofradía crucera que surge a mediados del siglo XVI en Andalucía la Bética, muy influenciada por la Cofradía de Veracruz, que se funda en Sevilla en 1448 y que alcanza, como todas ellas, su máximo esplendor en el barroco. Sirva de ejemplo esta relación de hermandades de Veracruz que surgen en las localidades más cercanas al camino de Niebla a Sevilla. La devoción crucera no solo se extiende a lo largo de dicho camino, sino también a zonas fronterizas, como es el caso de Ayamonte, con su convento franciscano, o de Aracena, con su iglesia del Castillo. Tan solo daros las gracias tanto a vosotros como a la Hermandad de la Veracruz por celebrar su 450 aniversario, siempre ateniéndose al rigor histórico. La ocasión bien lo merece, es lo justo y lo honesto. Gracias y buenas tardes. Y como corresponde al lugar donde nos encontramos, paz y bien. No hay mayor satisfacción para la gente que a un acto como este acudáis, porque esto se hace para que sea compartido, ¿no? Así que muchas gracias a todos.